La filosofía nació en Grecia para romper las cadenas de las cavernas, como forma de autoliberación personal y de liberación colectiva. ¿Cómo se mide el bienestar de una comunidad? No es una tarea fácil. Los gobiernos lo miden a través de indicadores como el crecimiento económico, el nivel de desarrollo y el empleo. Pero estas mediciones no corresponden con la realidad individual de los ciudadanos y no responden a las preguntas claves del bienestar. ¿Somos felices? ¿Estamos satisfechos con nuestras vidas? ¿Estamos bien? Muy buenas. Buenas. Alcaldesa del Viso del Alcor, y también en calidad de política es como te vamos a preguntar, porque los políticos sois una pieza fundamental en el engranaje de la sociedad y también debéis garantizar en cierta medida, sobre todo cubriendo las necesidades básicas, esa felicidad también que busca ansiosamente el ciudadano. Te voy a empezar haciendo una pregunta en esta entrevista que lo mismo te suena raro porque no solemos preguntar sobre meditación a los políticos. ¿Tú meditas? Bueno, yo creo que es una práctica que deberíamos de practicar, valga la redundancia, muchas personas, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que estamos inmersos en una sociedad en la que impera llevamos muchísimas cosas. El estrés es uno de los grandes males de esta sociedad y la meditación es una buena práctica para, digamos, paliar todos esos síntomas que causa el estrés, la ansiedad y el día a día, ¿no? Todo lo que llevamos en el día a día. Yo no practico meditación, pero sí soy una persona que me gusta medir los tiempos, usar la calma en determinados momentos. Es verdad que eso es algo que en muchos casos pues es innato, ¿no? Es difícil, pero se puede trabajar. Hay un proverbio chino que me gusta mucho que dice, si tienes un problema, piensa que si va a tener una solución, pues calma, que llegará, y si no tiene solución, pues también utiliza otro tipo de calma, pero como convenciéndote de que eso pues no tiene solución y tampoco no te aferres a ese problema. Y yo sí lo utilizo mucho. Además, en vuestro oficio yo creo que es muy importante que tengáis esos periodos de reflexión también, porque tomáis medidas que son importantes para toda la sociedad. De hecho, la monitora nos comentaba que seguramente si un político se dedicara a la meditación o dedicara un tiempo en su vida a la meditación, a lo mejor ciertas decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera política no las hubiese tomado si hubiese practicado esto. Sí, es verdad que a veces los tiempos nos juegan malas pasadas, porque hay determinadas cuestiones que las hacemos, la vida, yo creo que en todo, pero también en la política, ¿no? Y en la gestión pública, hacemos cosas de forma muy precipitada y eso nos lleva a tomar decisiones erróneas en algunos momentos o que con más calma pues no tomaríamos esa decisión. Y a mí me ha ocurrido, imagino que a cualquier político también le ha ocurrido. Las prisas no son buenas, pero en algunos momentos te marcan porque hay plazos que cumplir, porque hay momentos en los que tiene que ser ya y decisiones que hay que tomar a prisa y corriendo, y la verdad que no son buenas. Si nos dieran un poco más de tiempo o viviéramos, ¿no? un poco más, tomáramos la vida de forma un poco más pausada, yo creo que ese tipo de errores pues se cometerían menos. Cuanto más lo piense, cuanto más lo medite, pues más acertada será la respuesta, ¿no? Vamos a hablar de ese estado del bienestar que tanto se ha hablado durante tanto tiempo en democracia y que ahora yo creo que estamos en un momento clave también para mencionarlo. No sé si ahora mismo podríamos decir que realmente vivimos en un estado de bienestar, ya que se refiere a cubrir esas necesidades básicas que tiene el ciudadano, aquellas que no se puede proveer por sí mismo. En este caso, sois los políticos los responsables de cubrir esas necesidades. ¿Crees que esta parte está cubierta o se ha ido perdiendo un poco a lo largo de estos últimos años? Bueno, yo creo que ha tenido repuntes, ¿no? Ese estado de bienestar. Yo creo que vivimos un estado de bienestar bueno, pero que podría ser muchísimo mejor. Bueno, pero que se va perdiendo además cada vez más. Nos están haciendo ver desde la crisis, ¿no? Yo le llamo crisis estafa en algunos aspectos, es verdad que hemos pasado una crisis, pero que también ha sido aprovechada para otras cuestiones o otros intereses y han atacado un poco a ese estado de bienestar. La sanidad en nuestro país no es todo lo buena que debería de ser. La educación puede mejorar muchísimo, que ha sido lo más afectado, digamos, en nuestro estado, el estado de bienestar. Y creo que podemos conseguir
que sea mucho mejor y más óptimo. Claro. No nos vayamos tampoco muy lejos. Realmente dos de las preocupaciones fundamentales ahora mismo de la ciudadanía es el derecho a la vivienda y el derecho a un trabajo, que además están contemplados tanto en la Constitución como en la Carta de los Derechos Humanos. Así es, y no se está garantizando en nuestro país. Es algo que llama poderosamente la atención a mí como política y a algunos sectores de la sociedad, como defendemos la Constitución en algunos aspectos con uñas y dientes, y hay derechos constitucionales que se están vulnerando desde hace años en nuestro país y que están pasando desapercibidos y no se le está dando la importancia que se le tiene que dar. Uno es el derecho a la vivienda, como bien dice, y en nuestro país se producen desahucios de familias en las que por unas circunstancias u otras no pueden pagar su vivienda, y además no se garantiza el derecho al trabajo. En España cualquier persona supuestamente cualquier persona puede tener acceso a la educación, puede tener acceso a la sanidad, pero cada vez estamos viendo cómo eso se está viendo peligrado. Estamos viendo las salas de urgencia que no llegan. A veces hay personas que se llevan horas y horas para ser atendidas, o en el tema de la educación pues estamos viendo cómo a veces las exigencias de los centros escolares con materiales, etcétera, pues crea desigualdades sociales y crea desigualdades educativas entre unas familias u otras. Vendemos un estado de bienestar, pero que puede ser muy mejorable. También a nivel personal cuesta mucho no implicarse desde vuestra posición, porque además aquí seguramente al ayuntamiento han llegado peticiones de ciudadanos seguramente exigiendo que se cubran esas necesidades de las que estamos hablando. Somos un eje importante dentro de ese estado de bienestar, pero desde luego somos la última cadena, ¿no? Somos los últimos en la cadena, los últimos y los primeros. Y los primeros porque somos los más cercanos a la ciudadanía y donde vienen a resolver sus problemas, pero somos los últimos porque la financiación pues es desde arriba hacia abajo, y entonces la cadena pues va al revés. Nosotros siempre, yo soy partidaria de que el Estado, autonomía y luego los diputaciones o ayuntamientos, el reparto tiene que ser más equitativo de financiación, porque al final, en definitiva, son a nosotros, a los ayuntamientos, a los que viene el ciudadano, y el ciudadano de a pie, cuando tiene un problema de vivienda, cuando tiene un problema de trabajo. Tenemos pocos recursos para responder a eso, que principalmente es lo que ahora está afectando más a la gente. En cuanto a vivienda tampoco tenemos competencia, y ahora mismo los ayuntamientos es verdad que tenemos pocos recursos para invertir en vivienda de protección oficial o hacer planes de viviendas serios para poder atender las necesidades reales que tenemos. Y el tema del trabajo es lo más preocupante, lo que más nos afecta, y la verdad que a veces tratamos con familias o personas que tienen situaciones muy complicadas en el hogar, y que nosotros el tipo de trabajo que podemos dar es un trabajo temporal que te ayuda en un momento determinado, pero que no te da las herramientas para poder salir adelante de esa situación. Eso es el único trabajo que podemos dar, y a través de los planes de emergencia, pero que igualmente son muy temporales, y en algunos casos pues el sueldo tampoco es muy grande, y eso sí es frustrante porque no puedes cubrir todas las necesidades que tiene la gente, y eso frustra porque somos personas y empatizamos y nos gustaría poder resolver más. Además, el paro, el problema que tiene, que ya no es solo lo económico, que evidentemente es algo que impera, ¿no?, que es lo principal que hay que resolver, sino que también lo psicológico juega un papel importante. Personas que están en paro, personas que están insatisfechas. Claro, en primer lugar porque, como bien dices, lo económico es esencial. Tener un sueldo en el mundo en el que vivimos es esencial. Desgraciadamente, pues en el mundo en el que vivimos es así, y en cualquier otro, evidentemente necesitas un medio para vivir, pero en nuestra sociedad aún más, pero es que además luego viene una insatisfacción personal, porque esa persona empieza a sentirse mal, empieza a buscar trabajo. Se han dado muchos casos y encontramos gente con un perfil, con una edad que ya es complicado salir adelante, personas que pasan de los 40, 45, 50, que todavía les falta bastante para su jubilación, y que ven cómo se les pasan los años y no vuelven a encontrar trabajo. Yo, con algunas de las personas que me entrevisto y que hablo con ellas, que vienen a pedirme cita,
luego ya es una cadena, se sienten mal, están en casa, pues ya no son los mismos, socialmente ya no pueden llevar la vida que llevaban, o algunos nunca la han llegado a llevar, y eso pues es toda una cadena que hace que la persona pues se sienta que le afecte psicológicamente. Claro. Otra también de las bases de la felicidad, según los expertos, es la libertad. No voy a hablar aquí de ciudadanos, que ya sabemos que estamos un poquito atados de pies y manos también. Hablo de vosotros, de los políticos. Los políticos, ¿cómo os sentís respecto a la libertad que tenéis de ejercer esta faceta vuestra? ¿Os sentís libres o os sentís insatisfechos o infelices porque no tenéis las herramientas suficientes? Libres te refieres personalmente, ¿no? A hacer nuestra vida, a desarrollar como mujer política. Bueno, libertad, yo lo digo, vivimos... Puede parecer que somos libres, pero hay ataduras sociales que no nos llevan a ser libres. Sobre todo las mujeres somos un sector que nos afecta en mayor medida todas estas situaciones difíciles que pasa una sociedad. Nos afecta porque las exigencias con nosotras mismas son sociales, están ahí, y nos afecta porque todavía hay mucha diferencia, no tenemos acceso a algunos trabajos en igual medida que los hombres, y se nos hace más difícil. Cuando hay una crisis económica, las mujeres son uno de los sectores más desfavorecidos y que antes les afecta la crisis. Y yo como mujer política me siento libre, pero sí es verdad que no sé si son las exigencias, también las cargas familiares, en fin, que hay determinados aspectos de tu vida que no desarrollas de la misma manera. Simplemente pues tú piensas que esto es temporal, que no va a ser siempre y que habrá facetas que ahora mismo pues pueda desarrollar más, pueda disfrutar más de ellas, y habrá otras que no y que más adelante podré hacerlo. Ahora que eres alcaldesa, ¿te sientes más o menos feliz que antes de ser? Bueno, hay cosas que es verdad que esto es algo que te quita mucho tiempo para otras cosas. Yo me siento feliz porque cuando yo decidí presentarme a las elecciones y cuando era concejala, yo entiendo la política como una herramienta para cambiar las cosas, y dentro de las limitaciones que me he encontrado una vez que estaba dentro, que en el gobierno cambia mucho, como puedes verlo en la oposición, eso es cierto. Dentro de las limitaciones, que eso sí frustra, cuando tú tienes objetivos y te cuesta mucho alcanzarlos, o los trámites son muy largos, la burocracia es muy lenta y te encuentras una serie, eso sí es frustrante, o el atender a familias en las que no puedes ayudarlos, eso sí te vas a casa con una sensación de insatisfacción, y a veces te afecta personalmente y emocionalmente, porque no somos de piedra. Pero sí es verdad que los pequeños logros, yo intento siempre, no solo en la política, sino también en la vida, fijarme en los pequeños logros, porque la felicidad no es algo que se consiga al 100%. Yo eso creo que es algo que al ser humano pues no tiene que entrar en la cabeza, porque si no seremos menos felices si buscamos la felicidad plena, sino la felicidad son las pequeñas cosas del día a día, los pequeños logros, y darle verdadera importancia a esas cosas. Yo me falta tiempo a lo mejor para disfrutar con mi familia, con mis amigos. Eso sí es cierto que noto que ahora tengo menos tiempo, pero estoy ganando en otras cosas. Estoy ganando en conocer a la gente de mi pueblo, en conocer realmente cuáles son las necesidades de la sociedad y en problemas que yo creo que son más importantes. ¿Cómo se siente un político, en tu caso una política, cuando tomáis una medida en equipo que resulta impopular, pero que creéis que es beneficiosa para el municipio? Bueno, eso es complicado porque tú tienes la firme convicción que eso es bueno, pero evidentemente las decisiones, cuando tomas decisiones, no siempre contentan a todo el mundo. Entonces eso sí es yo digo que es la gran frustración del político. Yo creo que no habrá ninguna decisión que yo tome, ni otro político, que pueda contentar al 100%. Hay que saber llevar eso a nivel psicológico. Sí, eso hay que saber llevarlo, porque hay cuestiones muy importantes, por ejemplo, regular con ordenanzas el tema, que eso está ahora muy candente y que estamos trabajando, que nadie quiere tocar, que otros políticos no tocaron y que nadie quiere tocar. ¿Por qué? Porque hay gente a la que no le gusta. Pero cuando realmente tú eres consciente y estás convencido de que esa medida tienes que tomarla y es mejor para el municipio en conjunto, sin pensar en particulares, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte y decir, bueno, aunque esto me vaya a costar un poco de, digamos,
de apoyo electoral, ¿no? De apoyo electoral o de rédito político, pero yo tengo que hacerlo, porque yo tengo unos ideales y yo llegué aquí con unos ideales y con unos principios. Y eso no todo el mundo lo sabe hacer. Ya. Eso no todo el mundo lo sabe hacer, ni lo quiere hacer. Hay políticos, a lo mejor algunos me catalogan a mí de eso, pero yo creo que yo lo estoy, evidentemente cada uno piensa que lo está haciendo bien, que no tocan determinados aspectos porque no les viene bien electoralmente o no les favorece para un rédito político. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, que no miramos, pero no solo en política, sino también en la sociedad civil. No miramos en conjunto. Vivimos en una sociedad muy individualizada, en la que vamos atajando problemas muy particulares y se nos olvida el conjunto, se nos olvida la sociedad y se nos olvida que hay veces que hay que sacrificar algunas cosas por el bien general. Y es verdad que en algunas decisiones, eso lo tengo que reconocer, no he estado del todo de acuerdo. No he estado del todo de acuerdo, pero a mí me gusta mucho trabajar, somos un equipo. Además, somos dos grupos municipales muy antagónicos, muy diferentes, y yo he intentado mantener ese equilibrio. Un equilibrio siempre pensando en el bien común, por el pueblo del Viso. Y no olvidar, pero evidentemente lo ideológico en algunos aspectos tenía que quedar fuera. Claro. En esos momentos tienes que tener la cabeza fría, escuchar a todo el mundo, a todo el equipo, e intentar tomar la decisión más apoyada, aunque no sea la tuya. A mí no me gusta ser una alcaldesa autoritaria en la que, como yo tengo el mango, pues se hace lo que yo diga, ¿no? Y otras que, como decías al principio, que si hubiera meditado mucho más, pues hubiera tomado otra decisión diferente, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo somos personas, realmente Está claro. La equivocación y el error está en todo el mundo. Yo algo que sí he notado desde que soy alcaldesa y que eso sí me ha costado adaptarme, es a que la gente a veces no te ve como una persona. Claro. Y no sé si es por cómo se ha ido trabajando las figuras de los políticos o por los tipos de políticos que hemos tenido, o si es porque la gente te ve de otra forma y hay veces que no te ven como una persona. Y eso a mí me ha costado entenderlo, me ha costado... No mucho, porque como te he dicho al principio, soy de las que relativiza los problemas y me adapto a las circunstancias. Sí, pero es verdad que cuando estás dentro lo notas más todavía. Lo notas más y tú dices, bueno... Que los políticos habéis convertido como una especie de clase social alta. Así es. Porque, por ejemplo, yo me siento con las AMPAs y me hacen peticiones totalmente loables y considerables, pero que no puedo llevar a cabo y se ve como si fueran imposición. Yo soy madre de un colegio, de un AMPA. Entonces, yo en ese sillón haría unas peticiones que desde aquí tengo que controlar y gestionar de otra manera. Dejas de tener vida privada, el que puedan hablar de ti como quieran y cualquier manera, que ahí se confunde mucho la libertad. Me dices que yo soy libre, tú eres libre siempre y cuando no atentes contra mi propia libertad y mi integridad. Entonces, eso ocurre en muchas ocasiones con los políticos. Yo no lo llevo mal, yo eso no lo llevo mal. La verdad que fui consciente desde el principio, pero sí es verdad que me preocupe que afecte a mi familia, porque yo lo llevo bien y era consciente desde primera hora, pero me preocupa que afecte a mi familia, que afecte a mis hijos, pero bueno, esa tranquilidad con la que yo lo vivo, también se las transmito a ellos. Y a mí no me parece mal, no solo estoy personalizando en mí, pero podría ser extensible a cualquier político, que mi gestión sea criticada o que mis decisiones sean criticadas, pero se ataca mucho en esta sociedad personalmente. Nos atacan, y eso es algo que habría que saber separar. Habría que saber separar. A mí no que hablen en las redes sociales, que ahora pues se usan Con mucho. La aparición de las redes sociales todo esto se ha complicado un poco más, ¿no? Sí, porque la gente cree que es muy fácil decir algo y que como está puesto en una pantalla también hay que tener en cuenta el daño que estamos haciendo a la otra persona o a sus familiares o a su entorno cuando decimos ciertas cosas. Para mejorar o encaminar a la sociedad hacia una vida plena, una vida feliz, donde se sientan satisfechos, ¿qué cambiarías en la sociedad de hoy para que esté en tu mano, ¿no? A nivel político también, o que esté en manos de los políticos a nivel nacional? ¿Qué cambiarías para que esto fuera así? Esta es una pregunta muy sencilla o muy compleja, pero voy a intentar responder de forma breve. Lo que podemos hacer en el día a día, pues yo creo que lo he dicho al principio, hay que apostar más, hay que reforzar más lo que es la educación, la sanidad, la seguridad social, el tema de las pensiones, y hay que blindar lo público.
y últimamente eso no se está haciendo. Desde luego hay una intencionalidad política de que no sea así. Eso por un lado. Todo ese tipo de cosas reforzarían un estado de bienestar en lo que cualquier persona de cualquier condición, en cualquier familia, pueda tener las mismas oportunidades en cuanto a derechos fundamentales como son la vivienda, el trabajo, la sanidad, la educación o una seguridad social, pero hay algo de trasfondo en nuestra sociedad que también nos hace seres infelices o que nuestra felicidad esté en un tope muy alto. Sí. Y es una sociedad en la que vivimos en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista en la que lo material juega un papel muy, muy importante, nos lo han hecho ver, haciéndonos creer que tenemos una serie de necesidades que en realidad no tenemos. El ser humano podría ser feliz cubriendo sus necesidades más básicas sin lo que nos bombardean con la cantidad de cosas materiales que se supone o nos hacen ver que necesitamos, que crea muchas insatisfacciones personales, que los partidos políticos y los gobiernos tienen que tomar conciencia, y en algunas ocasiones hay partidos en los que ni siquiera no están de acuerdo con ese modo de vida, porque además eso desfavorece a los grandes, a los más poderosos y a los que tienen el dinero, que son las grandes empresas. Claro, el sistema es así porque a alguien le interesa. Es así porque a alguien le interesa, eso está claro. Si seguimos este tipo de modelo económico, de modelo social, pues la cantidad de insatisfacción es mayor, es mucho mayor. Problemas del primer mundo. Así es. No hay una definición técnica que yo te pueda decir en estos momentos. Hay millones. Sin embargo, para mí no hay una definición técnica. La felicidad va de la mano con el amor. Si te amas, te das el permiso de darte cuenta de cuando se cometen errores, cuando hay circunstancias externas que nos van limitando, y de esa manera la felicidad se va desarrollando con la madurez emocional. Algo que he percibido es que vivimos una sociedad muy individualizada, en la que vamos a resolver nuestros propios problemas y estoy hablando a nivel general, en líneas muy generales, y nos da igual si eso afecta a otro o si esa medida a otro no le convence. Entonces es difícil discernir entre lo que es bueno para el interés general o lo que es más para intereses particulares. La libertad también es algo que yo creo que poco a poco estamos perdiendo, porque yo creo que estamos encadenados a una sociedad con muchas exigencias y que no nos permite a lo mejor desarrollarnos todo lo que nos gustaría como personas. Relativizar, que es algo que es muy bueno hacerlo, y creo que tiene mucho que ver con lo que es la meditación, el pararte, el pensar, el tener un tiempo para sí misma, para saber discernir lo que es verdaderamente importante de cosas que no lo son tanto, pero que a lo mejor le damos mucha importancia.